Me alegro mucho. Bueno, compartir con ustedes, como todos los miércoles, algunos datitos que más allá de los ruidos de coyuntura y esto que obviamente se pone de moda en los debates públicos en la Argentina, seguir mirando algunas cosas que tienen que ver con cómo viene evolucionando la pandemia y cómo es la relación con esa pandemia de los cordobeses, en particular con esto que estamos viviendo desde casi ya va a ser un año los argentinos, ¿no? Y entonces hemos hecho una pregunta que tiene mucho que ver con la coyuntura. Se han habilitado casi todas las actividades después de las restricciones que hubieron. Y entonces empezamos a hacer algunas preguntas en vista a lo que puede llegar a pasar, ¿no? Que vuelvan a aumentar los casos, que vuelva a haber una segunda ola. ¿Qué espacio hay para restricciones de nuevo, ¿no? Para que los cordobeses en particular volvamos a situaciones más estrictas desde el punto de vista del control, de cerrar actividades? ¿Hay espacio para eso hoy? ¿Qué dicen los cordobeses? Bueno, y le preguntamos si continuaban aumentando los casos, ¿qué cree que debería hacer el gobierno nacional frente a esa coyuntura? Se van a la escuela, mucha expectativa ahí con que vuelvan a ir con las clases. ¿Y cuál es la posición entonces de los cordobeses respecto a este tema? Y acá tenés 2 meses comparados. Lo que decían en enero y lo que dijeron ahora en febrero. Fíjate que aumentó un poquito, casi la mitad de los cordobeses dijeron mantener todo como está hasta ahora. Se aumentan los casos, prácticamente la mitad de los cordobeses dice mantener todo como está ahora, es decir, mantener abierto. Esto lo planteamos y lo venimos hablando con vos, Aldo. Para la sociedad la pandemia es una realidad para quedarse y que hay que convivir con esa realidad y que en definitiva todos nos vamos a tener que acomodar, tomar las medidas, tomando la experiencia de la primera etapa para poder seguir funcionando con una realidad que es la pandemia. Claro. Sin dejar de lado los cuidados, sin dejar de respetar los protocolos, pero hay una mitad clara de la población, 48%, que dice, si aumentan los casos, mantengamos todo como está. Este es un dato muy fuerte, Aldo, que obviamente pone, digamos, a la población con una definición importante. Y fíjate el otro extremo, ¿cuántos son los cordobeses que estarían dispuestos a volver a una cuarentena estricta como aquella que empezó por allá por el 20 de marzo, 21 de marzo del año pasado? Solo el 14%. Y aumentó un poquito, puede estar dentro del margen de error, del 11 al 14% entre enero y febrero. También puede ser que se están advirtiendo, en algunos casos están aumentando, que la cosa se va modificando y que se haya sumado un poquito de gente, porque fíjate que han caído aquellos que decían decretar, por ejemplo, un estado de sitio sanitario, que en algún momento se habló, ¿te acordás? Que es restringir la circulación y el agrupamiento de personas a partir de las 9, 10, 11 de la noche, cerrar todo y evitar que haya circulación en ciudades. Bueno, esa posición perdió 10 puntos respecto de enero, sube aquellos que quieren una cuarentena estricta, sigue siendo muy bajo ese indicador, y obviamente suben las indefiniciones, el 11%, en enero era el 8%, es decir, la gente se corre hacia una posición un poquito más estricta o hacia la definición. Esta es la primera gran placa, creo, que me parece es importante mirar, porque es advertir qué espacio hay para volver a restricciones estrictas en la Argentina frente a un eventual aumento de casos, ahora que empiezan los días un poquito más fríos dentro de poco tiempo, ¿no? Bueno, este dato que sigue en la placa, que está en la placa que sigue, perdón, es un poco sobre ese 14% que veíamos recién, cómo se distribuyen y dónde están las mayores resistencias. Y fíjate, los más duros. Claro, los que están más dispuestos a volver a una cuarentena estricta son los jóvenes y los adultos jóvenes. Esto parece una contradicción, pero no es una contradicción, porque la gente mayor, los adultos mayores, han hecho un sacrificio enorme. Se han mantenido en su mayoría encerrados, cuidándose, y el desgaste psicológico, el desgaste emocional de estos segmentos ha sido altísimo. Y lógicamente, y lo veíamos y lo compartíamos con vos la semana pasada, veíamos que había aumentado la cantidad de gente que estaba dispuesta a vacunarse, ¿te acordás? Del 53 al 63% en un mes.
cuando esto nosotros lo abríamos por edad, los mayores de 65 años decían que el 81% estaba dispuesto a vacunarse. Y no aguantan más, Alto. Quieren vacunarse, hay una ansiedad muy grande ahí. Por eso la campaña que ahora ha lanzado de más de 70, se ha lanzado acá en la provincia y de más de 80 en Capital Federal, está teniendo tanta convocatoria, ¿no? Claro. Porque obviamente ese es un segmento que ha estado muy condicionado, muy hackeado de esta pandemia. Y finalmente, para cerrar, para mirar cómo viene otro dato que también suele de alguna manera mostrarnos cómo se va posicionando la población frente a estos temas, es actualizar el primer debate que se plantea esto. ¿Salud o economía? Claro. Y fíjate cómo, si bien sigo siendo mayoritaria la gente que dice reactivar la economía por encima de preservar la salud, algo que en septiembre del 2020 estaba mucho más parejo, ha vuelto a aumentar un poquito la cantidad de gente que dice preservar la salud. Está viendo que que vienen aumentando los casos, vienen tomando nota de que la cosa puede cambiar y entonces empieza a haber esta posición de, che, no descuidemos la salud, que también es muy importante. Entonces, poco margen para poder hacer de nuevo, volver a restricciones estrictas. Los que están más cansados son los mayores, los que más están poco dispuestos a esto son los mayores, y la gente empieza a ver esto de que la posibilidad de aumento de casos empieza a ser una realidad en el país. Bueno, Luisito, muy completo, muy interesante. Nos encontramos la semana que viene. Cómo no, les mando un abrazo grande para todos. Un abrazo, gracias Luis, abrazo, hasta luego.